Ok, buenas noches, buenas tardes, buenos días, según la hora en la que estén viendo el presente video. Como lo indica el título, el día de hoy vamos a comenzar a programar, al menos vamos a definir los aspectos generales de una pequeña aplicación para el diseño de vigas de acero. Entonces, de antemano unas pequeñas indicaciones. Si es la primera vez que ustedes están interactuando con su calculadora a nivel de programación, pues le aclaro que este es un programa que es sumamente sencillo, entonces va a ser inteligible y digerible para sus primeros pasos en el ámbito de la programación. Además de eso, si vamos a elaborar un programa para diseñar cualquier cosa, para calcular lo que sea, lo primero es obviamente saber cómo hacer esos cálculos manualmente. Entonces, si no sabemos en qué consiste el diseño de una viga de acero, difícilmente vamos a poder elaborar por nuestra propia cuenta, obviamente, un programa dedicado a esto. Entonces, lo primero es poder aprender a diseñar una viga de acero. Una vez que ya lo sabemos hacer manualmente y aprendemos a programar, se supone que todo lo que nosotros aprendemos a elaborar manualmente lo podemos traducir en el lenguaje de las computadoras, una vez que sabemos programar. Entonces, para comenzar, quiero mostrarles lo que nosotros vamos a desarrollar. Va a ser una aplicación sumamente fácil y además de eso, quería mostrarles algunas de las cosas que en lo personal a mí me han servido mucho en el uso de mi calculadora para poder optimizar cada uno de los componentes de mi calculadora a la hora que, no sé, estén utilizándola para determinadas tareas, para un análisis de sensibilidad o para un examen, no sé, según la aplicación que ustedes quieran darle. Entonces, primeramente quiero mostrarles lo que nosotros vamos a hacer. Entonces, vamos a hacer un programa como este. Primeramente, le damos Enter, mandamos a llamar el programa, y nos aparece esto. Que aquí solo vamos a ir llenando. Vamos a calcular el momento nominal de una viga de sección transversal compacta, ya esos son términos de diseño estructural, de un perfil W por 18. Entonces, tal como se indica aquí. Entonces, estas serían las propiedades geométricas de nuestra viga, obviamente. Entonces, solo lo vamos a ir llenando. 18 es el peralte. Entonces, en el caso del ancho de los patines es de 7.5. El espesor del alma va a ser de 0.355. El espesor de los patines o de las alas, según la forma en la que lo denominen en sus respectivos países, es de 0.57. Este valor de K no es un radio. Realmente el valor de K es la distancia que hay desde la parte superior del peralte de una viga hasta el radio de giro de las siluetas que tienen la, los perfiles W, que es en la parte donde se une el alma con los patines. Entonces, este es de 0.972. El radio de giro en X es de 1 punto, bueno, no, creo que era 4 puntos y algo. Radio de giro en X, no, 7.38. Entonces es de 7.38. Radio de giro en Y es de 1.65. 1.65. Aquí solamente es de ir llenando, alimentando el programa con información. Más adelante vamos a ver cómo podemos programar todo esto. Entonces, estas pequeñas ventanitas de diálogo se llaman request y es sumamente fácil de programar. 800 es el momento de inercia en el eje fuerte. En el eje débil, el momento de inercia es de 40.1. Entonces, de 40.1. El módulo
de sección, bueno, el módulo de sección elástico en el eje fuerte es de 88.9. Entonces es de 88.9. 88.9. En el módulo plástico es de 101. El momento, el módulo de sección elástico en el eje débil es de 10.7. El módulo de sección plástico es de 16.6. Esta es la constante de San Bernard, que es de 1.24. Y la longitud no arriostrada. Entonces ya saben de que el diseño por flexión de un miembro estructural, en definitiva, está en función de este parámetro que es sumamente importante, la longitud no arriostrada. Entonces, en este caso es de 8.75 pies. Después de eso nos piden los datos del material. Obviamente que como es acero lo que estamos diseñando en acero, su módulo de elasticidad es de 29.000 KSI. Entonces ese es un valor que ya está integrado. Lo único que estoy pidiendo aquí es el esfuerzo de fluencia en KSI, que es de 50. ¿Por qué? O de 36. Podemos trabajar con un acero A36, de 36 KSI de fluencia. Y luego este coeficiente que es sumamente importante en el caso del cálculo del pandeo lateral torsional de una viga, que es el coeficiente por gradiente de momentos. Entonces, podemos considerarlo 1 para este problema. Entonces, y nos tira lo que nosotros queremos. Entonces, una vez que programamos, así nos facilita mucho la vida. Solamente alimentamos nuestro programa con las propiedades geométricas. En el caso del material, lo alimentamos con el FIE. El módulo de elasticidad es el mismo para cualquier tipo de acero. Entonces, después de esto, y bueno, y aquí de antemano hago una delimitación de lo que va a poder hacer y no hacer el programa que nosotros vamos a elaborar, porque no tendríamos el tiempo para poder programar absolutamente todo lo que implica el diseño de una viga, porque tendríamos que programar cada una de las secciones referentes a este diseño. En nuestro caso estamos trabajando con el ISC 360. Entonces ya se sabe que se ocupa el capítulo F del ISC desde la sección F2 hasta la sección F5, si no mal lo recuerdo, para diseñar estos miembros. Entonces, una vez que definimos los materiales, vamos a calcular esto que es de vital importancia porque aquí ya no nos restringe o nos indica cómo vamos a diseñar nosotros. Entonces calculamos el factor de Belted del alma y después de eso el lambda P y el lambda R para el alma. Y se supone que si este valor de lambda, si este valor de lambda W es menor que el lambda P, entonces hablamos de que el alma es compacta. Si está entre estos dos valores, si está entre el valor de lambda P y lambda R, pues nos referimos a una sección de alma no compacta. Y si es mayor que lambda R, es un alma esbelta. Entonces, pero esos son parámetros de diseño. Ok. Lo mismo va a ocurrir para el caso del patín o de las alas. Entonces calculamos el factor de Beltès local del ala, el lambda P, el lambda R y luego comparamos. Entonces, ¿por qué esta parte es sumamente importante? Porque en dependencia de estos factores de Beltès es que nosotros vamos a diseñar. Entonces, ¿por qué? Porque ellos nos brindan los estados límites a los cuales va a estar sometida una viga. Por eso les decía de que es sumamente importante que primero sepamos diseñar una viga de acero para poder después programar esto. Entonces, esto es un anexo que yo estoy poniendo porque de antemano les digo que lo que vamos a hacer es el diseño de una viga de sección compacta. Entonces, si la viga no es de sección compacta, nuestro pequeño programa que estamos elaborando no va a poder diseñar, o mejor dicho, no va a poder
llevar a cabo el cálculo del momento, del momento disponible o de la resistencia disponible a la flexión. Entonces, ¿dónde nosotros sabemos con qué sección de la ISC vamos a diseñar? Del capítulo F. Entonces, eso está en función de esos parámetros. Entonces, si revisamos la tabla de las notas del usuario de F11 de la ISC, nos indica de que si la sección es compacta, diseñamos con las ecuaciones de F2. Si, si tenemos alas o patines no compactos o esbeltos, pues con F3, siempre y cuando el alma sea compacta. Ahora, si tenemos un alma no compacta, con F4. Si ya tenemos un alma esbelta, entonces diseñamos con F5. ¿Sí? Y ya si nosotros queremos hacer el cálculo de la resistencia nominal en el eje débil, entonces vamos a trabajar con F6, con la sección F6. Entonces, y luego si queremos diseñar por corte, entonces vamos al capítulo G. Si queremos calcular el cortante disponible. Pero aquí lo principal es que ustedes sepan cómo programar al menos una de las secciones de la ISC, porque al final si saben programar uno, pues pueden programar el resto por su propia cuenta. Entonces, así de sencillo nos facilitan la vida los programas. Ya es algo que creo que sabemos todos, porque básicamente todos los programas que usamos se basan en programación orientada a objetos. Entonces, desde AutoCAD, Civil 3D, ArcGIS, que ya esa es otra tecnología, que es tecnología GIS, Civil, bueno, ya dije el Civil, el Revit, y todos los programas, el SAP, el ETAP, el SAFE, el CSI Bridge, etcétera. Entonces, el Rowet también, todo es programación orientada a objetos. Pero la programación modular, que es en lo que consiste esto, es nuestra médula espinal. Entonces, al aprender este tipo de principios, vamos a poder posteriormente extrapolarlos en cosas más complejas. Entonces, simplemente nuestro programa lo alimentamos con esta información y nos devuelve la resistencia disponible a flexión en el eje XX. Entonces, esto es lo que hace el programa. ¿Cuáles son las desventajas de un programa como este? Entonces, las desventajas radican en que estos valores nosotros no los podemos cambiar. Si se fijan, por más que quieran, le intentan dar borrar, borrar y no se va a poder. Por más que quieran escribir algún otro valor, no se los permite. Entonces, esa es la desventaja de este tipo de programas que no son tan interactivos. Otra cosa, si se equivocan a la hora de introducir el valor, no pueden retroceder. Entonces, es algo muy parecido a lo que se hace con MATLAB, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos solventar esto? Hay dos maneras que a mí me han servido muchísimo para poder trabajar de una manera más interactiva. Primeramente, con una hoja de cálculo. Entonces, pero vamos a aprender en estos tutoriales a programar funciones. Entonces, yo puedo escribir todos los datos de entrada, todos los inputs, en, en una hoja de cálculo como esta. Y después de eso, en otros rectángulos, en otros cuadros, puedo poner las funciones y alimentar esas funciones con los parámetros que nosotros tenemos aquí. Y otra forma, que es la que les voy a enseñar, es esta, que es la que en lo personal a mí me gusta más. Entonces, con un bloc de notas, nosotros insertamos cuadros matemáticos, asignamos variables y al final hacemos todo igual. Estas son funciones que se programan y estos son sus parámetros. Entonces vamos a aprender a programar este tipo de funciones nosotros. Bueno, además de eso, este, vamos a definir también una función para que nos calcule el momento disponible. Y ya esto es más interactivo, muchísimo más interactivo, porque supongamos que no vamos a trabajar con un A36, sino que vamos a trabajar con
Bueno, primeramente fíjense en este valor. Nuestra resistencia disponible a la flexión en el eje fuerte es de 258,7. Ok, ¿qué pasaría si cambiamos el tipo de acero? Entonces trabajemos, por ejemplo, con un A 992. Entonces, que tiene un FIE de 50. Entonces, se supone que una vez que cambiamos este valor, se cambiaron el resto de los parámetros automáticamente y efectivamente lo podemos comprobar que a nuestra resistencia nos dio distinto. Entonces, lo mismo tiene que ocurrir si nosotros cambiamos la geometría de la sección. Si en vez de trabajar con una W18 por 50, trabajamos con una W18 por 46, por ejemplo. Entonces, todos estos parámetros, una vez que nosotros los cambiamos, también tienen que modificar, obviamente, la resistencia a la flexión. Entonces, básicamente eso es lo que nosotros vamos a hacer. Primero les voy a enseñar cómo programar esto. Entonces, una vez que ya podamos programar una aplicación sencilla como esta, les voy a mostrar cómo poder aprovechar estos cuadros, este cuadro de notas insertando cuadros matemáticos y programando funciones para que me permitan hacer estos cálculos de aquí y tener un ambiente más interactivo en vez de un ambiente fijo como el que nos presentan estos programas. Entonces, además de eso, es sumamente importante poder combinar tanto el uso de funciones como el uso de programas. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a aprender a lo largo del curso. En el siguiente video comenzaríamos de lleno con la parte de la